Radio Conexión Abierta, ganadora del Premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Margarita Stolbizer está en Radio Conexión Abierta. Gente progresista. Bienvenidos, esto es Gente Progresista, cuarta temporada aquí en Conexión Abierta, en la radio online de la Universidad Abierta Interamericana. Aquí por supuesto agradecemos como cada miércoles este espacio plural. Mi nombre es Marcelo Baños, les doy la bienvenida a todos ustedes del otro lado, también por supuesto a mi compañero de ruta, Carlitos Pellegrini. ¿Cómo van? ¿Todo bien, Marce, vos? Lindo, bien. Lindo día, un día así tremendo. Sí, lástima los piquetes, los cortes, en la ciudad, en la furia, pero todo. En el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la verdad que es buenísimo. Como siempre agradecer a Daniel Ferrini, a la enorme Julia Sánchez allí del otro lado, grosa en serio. Una semana que se vuelve difícil a partir de lo que vamos a contemplar seguramente varias veces en el programa de hoy, que es además del aumento de la tarifa de gas, esto no es nuevo en realidad porque estaba en la concesión, pero se convierte en una realidad cuando es el propio gobierno que le da la razón a las empresas alegremente y nos dice esto es lo que hay que pagar, si te gusta bien y si no pagas igual, o empezar a levantar el parqué y empezar a cocinar a leña, ¿no? Estoy en comunicación con el concejal Gastón Crespo de la ciudad de La Plata, gran amigo, presidente del Congreso Provincial de el GEN. Gastón, ¿estás ahí? ¿Cómo andás, Marcelo? Bien, Gastoncito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿estás acompañado hoy? Sí, estoy con Carlitos Pellegrini acá y en un ratito seguramente vendrá Margarita, la dueña de este programa. Nosotros se lo cuidamos nomás, ¿viste? Sí, un abrazo ahí para Carlitos, un abrazo. ¿Cómo andás, Gastón? ¿Qué tal? Bien. Gastón, varios temas. Por un lado, el tema de los temas locales, los temas de la ciudad de La Plata. Ahí, por supuesto, por ser la capital de la provincia, también se siente fuerte el impacto de la crisis económica, ¿no? Sí, muy fuerte se siente el impacto de la crisis. La verdad que hay muchos comercios que están cerrando, muchos comercios que rescinden de sus empleados. La verdad eso genera mucha tristeza, mucha angustia, muchas familias platenses. Vemos también muchos problemas en la industria local, vemos muchísimos problemas en las pymes sobre todo, ¿no? Y en todas estas pequeñas empresas familiares también que hay en la ciudad, que están sufriendo tanto la crisis, obviamente la devaluación, la inflación, el aumento del dólar, el aumento de las tarifas. Influye mucho en las pequeñas empresas el tema del aumento en las tarifas, que les genera serios problemas por el uso de la luz, del gas. Claro. A los comercios mismos también han sufrido mucho el tema de las tarifas, sobre todo la luz. Y la verdad que no vemos ni al Estado municipal, ni provincial, ni nacional tratando de concretar herramientas para ayudar a pasar esta crisis. Todo lo contrario, ¿no? Vos te estabas hablando de la última resolución del Ministerio, ¿no?, de Energía, con el tema de Energas, con el tema del gas, ¿no? Sí, y vemos acá en la ciudad de La Plata cómo eso vuelve a repercutir sobre los vecinos, sobre las casas particulares, pero también sobre las empresas y los comercios, ¿no? Esto de pagar retroactivamente una deuda o
una compensación. Una compensación por el tema del dólar. La verdad que es inexplicable. Nosotros creemos que es ilegal, que es anticonstitucional. Hay muchas asociaciones de usuarios, de defensores de usuarios que se reunieron con nosotros. Estamos tratando de presentar en el Consejo Deliberante de La Plata, pero creo que esto se va a extender en todos los consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires. Ojalá haya también pedidos en la legislatura provincial y nacional para dar marcha atrás. Vemos que algunos jueces o fiscales están tomando la denuncia de muchas ONG, y bueno, espero que resuelvan favorablemente para los usuarios, ya que quien tiene que defender a los vecinos, a los usuarios, a los ciudadanos, que es el gobierno nacional, termina siendo representante de las empresas, ¿no? En vez de defender a los más débiles y equilibrar la balanza, terminan defendiendo a las empresas, como que los ministerios del gobierno nacional están compuestos por CEOs de las empresas, ¿no? Es que en realidad están. En realidad es que como si están. Vos fíjate que uno siempre ha proclamado y ha defendido, digamos, la teoría económica de el Estado como regulador de la economía, y para proteger justamente en la relación asimétrica entre patrón empleado, entre empresa consumidor, en la defensa de lo que es siempre en la regulación económica esa simetría. Es el Estado el que regula y defiende al digamos, al que tiene al más chico, al más débil de la relación, que en este caso son los usuarios y los consumidores, y particularmente en este caso además con cierta, te diría, no quiero decir, no lo voy a decir, pero es casi una ceguera, porque vos no podés decir encima, no, pero escúchenme, ellos pedían 20.000 millones, nosotros le vamos a dar 10.000, y ellos pedían 6 cuotas y le vamos a dar en 24. Ganamos. ¿Cómo ganamos? ¿Quién ganó? ¿Dónde ganaste? Si vos no defendiste absolutamente nada. Por el otro lado, después cuando toda esa cosa prejuiciosa, o que parecía prejuiciosa, que se convirtió en realidad, es la famosa frase: gobierna para los ricos. Y mirá, te adelanto algo que acabo de ver en televisión, Gastón. Dice: el gobierno frenó el retroactivo del gas. Evidentemente me parece que se venía una carta, ¿no?, de resoluciones judiciales en contra, y los amparos y el gobierno reaccionó a tiempo, ¿no? Los amparos, además el ruido interno, me parece también, ¿no? Sí, del radicalismo que planteó su posición. Pero bueno, me parece que el gobierno va marcando cuál es su rumbo, y a veces lo modifica por la resistencia, pero está claro cuál es el modelo que pergeña y para quién defiende. Para quién gobierna, sí. ¿No? Para quién gobierna. Sí, es una onda, si pasa, pasa. Claro, sí, y han pasado varias, lamentablemente, ¿no? En contra de los ciudadanos. No, y ya de movida está el 35% de este aumento anunciado, así que el 35%, por más que vuelvan para atrás con el retroactivo de compensación, el 35% va para adelante, ¿eh? Sí, el aumento de tarifa está, y es un golpe más al bolsillo de la gente. Sí, creo que no es bueno en medio de una crisis económica seguir ajustando siempre al mismo lado, ¿no? A los trabajadores, a la clase media, al comerciante, al pequeño empresario. Como que el esfuerzo es de un solo lado siempre. Sí, y sobre todo que genera más crisis, ¿no? Porque se achica el poder de consumo, el mercado interno, y eso es un ciclo vicioso negativo, ¿no? Porque eso genera menos ventas, entonces cierran negocios, cierran fábricas o rescinden de trabajadores, ya sean comerciantes o industriales, ¿no? Y eso es lo que genera más desocupación, más pobreza, más desigualdad, y obviamente menos consumo, y así es un ciclo que termina de la peor forma. Ya lo hemos vivido, ¿no?, en otras épocas de la Argentina, y la verdad que no tiene buen final. Por eso es importante no solo oponerse, sino tratar de construir una alternativa que gobierne los próximos 4 años para poder sacar, ¿no?, del fondo a un montón de argentinos que la están pasando muy mal, ¿no? Con respecto a lo que me decías de los comercios que iban cerrando, y por supuesto los que no cerraban tenían obligadamente despedían gente, o ¿hay algún protocolo de crisis a nivel municipal, algo? No, cada ninguno, uno
No, hemos presentado mucho proyecto en el municipio, sobre todo creando el Consejo Económico y Social, pero bueno, no ha sido escuchado por el intendente. El intendente sí hizo una convocatoria al diálogo que nos pareció muy bien y participamos, pero bueno, ahí le llevamos esta propuesta del Consejo Económico y Social, que es institucionalizar un ámbito donde no solo se discuta la situación y se haga un diagnóstico, sino donde se pueda plasmar herramientas para tratar de resolver o de contener la crisis que se avecina, ¿no? Y que viven. Acá en la Ciudad de La Plata hay un cordón verde florihortícola muy importante, el más importante del país. Tanto la flor del corte, que es la más importante del país, como la verdura y hortalizas, que también es el cordón más importante del país, y que no tiene ninguna intervención o fomento por parte del Estado para poder generar valor agregado, generar más empleo, ya sea a través del lisicamiento de las verduras o hortalizas, el congelamiento, ¿no? El disecado, y nosotros vemos que las crisis también son oportunidades, ¿no? Y el municipio tiene herramientas tanto financieras, económicas, impositivas, para fomentar determinadas producciones. Lo mismo con la ciencia y tecnología. Hay una industria del software muy importante en la ciudad, pero el Estado no acompaña ni el Estado provincial ni el Estado municipal. No conocía eso. Sí, también hay muchos emprendedores, muchas pequeñas y medianas empresas, donde se genera empleo genuino, ¿no? Y bueno, el Estado no solo no acompaña, sino que muchas veces pone muchísimas trabas. Y me parece que el Consejo Económico y Social es un buen lugar para generar estas herramientas de consenso y tener políticas públicas que perduren en el tiempo, no más allá de la crisis actual. También nosotros nos vemos en la ciudad, que es una ciudad universitaria, donde están los colegios profesionales, los sindicatos, porque es la capital de la provincia más importante del país, y no hay ninguna política para generar turismo por convención, ¿no? La verdad que teniendo todos los colegios profesionales, las facultades, los sindicatos, todos provinciales, su sede en la Ciudad de La Plata, terminan haciendo convenciones o congresos en otros lugares de la provincia del país, porque La Plata no está adecuada para hacerlo, ¿no? Y bueno, y se pierden un montón de recursos que podrían llegar a la ciudad. Lo mismo que todos los vecinos o ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que vienen a hacer trámites administrativos o al hospital, o a los hospitales que tiene la Ciudad de La Plata, y que se podría generar a través de eso también, ¿no? Un turismo paralelo, y que no se hace, o los familiares de los chicos que estudian en la Universidad de La Plata, en la tecnológica y en la católica, y que vienen a visitarlo y muchas veces no saben ni qué hacer en el tiempo libre, y bueno, La Plata tiene un montón de lindos lugares para recorrer, y no hay ninguna producción turística, ningún fomento del turismo. Bueno, eso también se podría discutir en este Consejo Económico y Social para tratar de generar nuevas fuentes de trabajo. La Ciudad de La Plata tiene una matriz económica muy ligada al empleado público, porque está todas las sedes provinciales, pero también está el Poder Judicial, ¿no? Y las universidades, y la verdad que esa matriz económica por sí sola está agotada, ¿no? Necesita tener otros emprendimientos, otra generación de empleo distinta, más allá de la que genera el empleado público, que bienvenido sea, pero que no alcanza ya para la ciudad, y además, y hay que generar producción, otro tipo de producción. Además, lo que planteas del tema de la industria turística, La Plata tiene un montón de lugares para mostrar en ese sentido, para promocionar, y sin embargo es cierto, pasa que no inclusive en la Feria Internacional de Turismo, que muchísimos municipios, todos los municipios tienen un lugarcito que le da el stand de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que en La Plata, nada, agua. No, La Plata tiene un déficit en el fomento del turismo local muy grande. Pero es raro, porque había municipios que uno no los supone turísticos, y lo son, sí. Claro, pero no los piensa en términos turísticos, ¿no es cierto? Como, no sé, el municipio de Quilmes, que estaba ahí, bueno, Escobar puede ser, tiene la fiesta de la Flor, pero lo promocionaba. San Antonio de Areco ha crecido muchísimo a través de un turismo que
generó revalorizando sus cosas, ¿no? Sí, sus cosas, su territorio, su tradición, sí, porque la planteó también en esos términos. Sí, por eso cada municipio tiene recursos para producir, para mostrar. Pero sin duda, imagínate la historia nomás que tiene La Plata, nada más con que hubiera hecho turismo histórico. Sí, el cementerio, sí, la catedral, tiene el bosque, obviamente el teatro argentino, claro, el teatro del bosque, que está abandonado. Eso es una picardía. Bueno, un claro ejemplo, a la ciudad de La Plata vienen seguido por los recitales internacionales al Estadio Único miles y miles de ciudadanos, de visitantes que llegan, ni siquiera ingresan al casco urbano de la ciudad, bajan de la autopista, van al estadio, suben del estadio, suben de vuelta a la autopista y se dan para su lugar de origen o para Capital. Muchos que vienen de lejos paran en Capital en vez de parar en la ciudad de La Plata. Bueno, absolutamente. Ahí hay un nicho para trabajar importantísimo, ¿no? Pero bueno, lo que demuestra es la inacción de los gobiernos municipales de anterior y de muy grande, ¿no?, en este tema. Gastón, yo te agradezco este ratito con nosotros. Siempre nos interesa y nos gusta mucho escuchar todo lo que son los temas locales y las acciones de nuestros representantes en cada uno. Así que te mando un abrazo enorme, Gastón. Un abrazo grande a vos y a Carlos, y obviamente a Margarita cuando se suma. Dale, muchas gracias. Abrazo grande. Fue concejal de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Gastón Crespo, contando un poco todo lo que sucede en, digamos, la más grande ciudad de la provincia de Buenos Aires en términos políticos, administrativos, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar a Coldplay, The Adventure of the Lifetime. Gente Progresista, el programa de Margarita Stolbizer. Gente Progresista. Taking shape, we are diamonds taking shape.
Radio Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Conexión Abierta, 8 años acompañando la evolución tecnológica. Llegando a vos las 24 horas a través de fibra óptica. Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Nuestro formato multiplataforma nos permite transmitir con una alta fidelidad de audio y una excelente calidad de imagen digital. Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Súmate a nuestra fanpage, búscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro Twitter, @Conexión Abierta. Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio. Y es donde vos estás. Desde la ciudad de Buenos Aires y para todo el mundo, Conexión Abierta. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's Una nueva forma de escuchar la radio. hits you when you're down. Falta de respeto, el programa de espectáculos con entrevistas a las personalidades más destacadas del ambiente, invitados especiales y mucha música con la conducción del periodista Fernando Prensa. Todos los viernes a las 13 por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. ...24 horas online... ...todos los contenidos... ...todos tus sonidos... Conexión Abierta. Una nueva forma de escuchar la radio. Conexión Abierta, donde vos estás. Margarita Stolbizer está en Radio Conexión Abierta. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, llegué tarde, pero estoy acá, así que gracias a ustedes por hacer siempre el aguante. Me quedé disfrutando un rato del sol de primavera. Perfecto. Porque además, díganme si no son esos días en los que uno logra, por debajo del sol, tratar de olvidarse de todos los problemas que tiene esta Argentina y con los que uno se choca todos los días. Sí, la ciudad no ayuda a veces mucho para que te puedas olvidar las cosas, pero si lográs aislarte de los problemas del tránsito, de las facturas y las cuentas. Ustedes saben que antes que yo saliera para acá, mi marido me mandaba por el WhatsApp todo lo que venía pagando de facturas que iban llegando, ¿no? Entonces, la verdad, le mandé un
una contestación. Digo, estoy preocupada por el nivel de gastos fijos que uno tiene, que estamos hablando solamente de las tarifas que uno tiene que pagar, se agregaba el cable, la obra social, bueno, una cantidad de cosas, que es una suma en gasto fijo enorme en una Argentina donde lo único que no se actualizan son los salarios, las jubilaciones, los honorarios que cobran los abogados, como en el caso de mi marido. Entonces uno empieza a tener ese problema, y por eso digo, termina encontrando en el sol la única forma de decir qué linda, qué es esta vida, qué lindo que está el día y demás. Pero bueno, no hay que ponerle buena onda a todas las cosas. Así que conversaron con Gastón. Gastón es de esas personas que transmite buena onda, porque trabaja mucho, trabaja también. Realmente tenemos un concejal, como todos nuestros concejales, sinceramente, porque lo cierto es que todos son un motivo de orgullo por la forma en que ejercen su tarea en su lugar. Así que conversaron con Gastón un poco sobre temas locales, ¿no? Sí, temas locales vinculados también al tema nacional, porque él hablaba del montón de pérdidas de empleo por los achicamientos de las pymes, los comercios, y los comercios estaban, claro, antes de cerrar, lo primero que hacen es si hay algo donde se ve el impacto de las tarifas es en eso, claro, ¿no? En los pequeños comercios. Entonces, además el comercio y los empleados de comercio de La Plata son platenses, no es gente que viene de afuera, no son los universitarios, son platenses. Lo vemos en la cantidad de locales cerrados, ¿no? Tanto acá en Capital como en el conurbano, una cantidad de locales cerrados. Bueno. Y estas son las cosas que a mí me da siempre la impresión que el gobierno no registra, lo que está pasando. Vengo también de una reunión con un empresario pyme, comerciante pyme, y lo cierto es que todos los sectores, tanto los productivos como los de las áreas de comercio, son los que sufren esta crisis, porque los sectores financieros son los que han seguido ganando plata. Hay capitales que realmente logran hacer negocio con todos los gobiernos, porque recordemos cuando Cristina decía, los que más plata ganaron son los bancos, y yo diría que con estos también, ¿no? Siguieron ganando, sí. Claro. Y los funcionarios, los anteriores y estos, que también son los que siempre saben hacer determinados negocios para engrosar sus patrimonios personales. Convengamos, ¿no?, que tienen información privilegiada en el mundo financiero a la hora también de exactamente. Y se ve muchísimo cuando analizamos la evolución patrimonial de los funcionarios, ¿no? Las inversiones que no otro podría haber hecho, sino que realmente quienes han tenido una información privilegiada lo hacen. Así que, bueno, tenemos una agenda muy nutrida. Vamos a esperar una comunicación con Héctor Polino de la Asociación de Consumidores Libres, porque sin ninguna duda el tema que lo viene siendo desde hace varios días, pero lo es en particular hoy, es el tema de la tarifa de gas, ¿no? Porque ahora, bueno, uno como que parece que tiene el alivio de un gobierno que una vez más vuelve sobre sus pasos, una vez más, pero no hay duda a esta altura que lo han intentado muchas otras veces, y el si pasa, pasa es un poco así. Lo hablábamos, ¿no?, con Gastón, ¿no? Que en medio de la política, si pasa, vemos. Ahora dan marcha atrás con el aumento del gas, siempre aclarando en realidad que lo que están dando marcha atrás es con esta imposición, con la a mi juicio, ¿no?, absolutamente ilegítima, que era una compensación de la que querían hacer cargo a los usuarios por sobre el 40% de aumento que ya habían aplicado, porque lo cierto es que el aumento ya había sido brutal, y ahora lo que se trataba es que por el desfasaje del dólar, del que no han tenido nada que ver ni las empresas ni tampoco los usuarios, terminaban los usuarios haciéndose cargo de esto. Entonces, bienvenida la medida y la rectificación. Nos quedan, por supuesto, muchas reflexiones para hacer. Entonces, vamos a aprovechar que tenemos una comunicación que yo considero realmente importante para nosotros, sobre todo en este día, más allá del afecto y el respeto que tengo por nuestro invitado a través de la línea, pero justamente es una persona con quien vale muy bien hablar en este momento. Héctor Polino, ¿estás del otro lado? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Margarita? Hola, Héctor, un gusto. Estoy en la vía pública, pero bueno. Bueno, vamos a tratar de no hacértelo demasiado complicado. Te agradezco mucho por este contacto. Decía recién, más allá de todas tus actuaciones y cuánto yo aprecio todo lo que haces desde hace muchísimos años, tanto cuando estuviste en la Cámara de Diputados como a través de la Asociación de Consumidores y Usuarios, pero hoy en particular era para nosotros muy importante conversar con vos. Empezamos nuestra mañana
mañana con la intención de hablar con vos sobre la compensación que el gobierno pretendía poner a cargo de los usuarios respecto del aumento del desfasaje que por el aumento del dólar se produce en el costo de producción del gas, y en el medio hemos tenido la noticia de que el gobierno da marcha atrás. Yo decía recién acá, una vez más una marcha atrás, pero en el gobierno ya se ha hecho costumbre esto de que si las cosas pasan, pasan, ¿no? Y entonces intentaron tomar esa decisión y cargarnos con esa compensación a los usuarios. Yo imagino, un poquito adelantaba recién también, que tampoco es que esto resuelve definitivamente las cosas y que el gobierno no está registrando cuánto es lo que la gente está padeciendo, el consumidor, el usuario, en su tarifa particular, domiciliaria, y también las pymes, ¿no? Quiero un poquito tu reflexión ahora sobre esta noticia, pero también sobre el tema de fondo que tiene que ver con el costo de las tarifas. Bueno, en primer lugar, esta resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, pretendiendo hacerle pagar a los usuarios las consecuencias de políticas erráticas del gobierno nacional que produjeron una fuerte devaluación del peso con respecto al dólar, es absolutamente inaceptable, es inadmisible. Además, es absolutamente inconstitucional, está violando claras disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que cuando uno saldó una deuda no se puede volver sobre la misma. Esa deuda ha quedado definitivamente saldada y no es posible que luego el Poder Ejecutivo, a través de una resolución, pretenda que a partir del 1 de enero del año próximo y en 24 cuotas consecutivas, más una tasa de interés que es la que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de crédito bajo el sistema francés, tengan que pagarlos los usuarios. Los usuarios ya saldaron las facturaciones correspondientes al consumo 1 de abril, 30 de septiembre de este año. Si eso se aprobase, estuviera en funcionamiento, quedaría sentado un pésimo precedente, donde mañana cualquier empresa podría adoptar el mismo criterio. Y entonces mañana un consumidor va a la carnicería, compra una cantidad de carne y luego a los 2 meses aparece el carnicero reclamándole una deuda motivada por una devaluación del peso. Es realmente inadmisible esa resolución de la Secretaría de Energía de la Nación. Por otra parte, habría que discutir la justicia de ese reclamo, porque acá tenemos que discutir el problema de fondo, donde el millón del BTU, que es el valor del gas en boca de pozo, en Argentina estuvimos y lo estamos pagando más del doble del precio internacional. Pero independientemente de esa cuestión, el tema de pretender hacerle pagar a los consumidores una parte de una deuda que fue saldada es totalmente inadmisible. De modo que me parece bien esto que ha comenzado ya a discutirse en el Congreso Nacional, y parece que habría en este sentido un principio de solución. Y además, Margarita, vos te acordarás perfectamente que este tema del gas nació muy mal, porque cuando en la época de Menem se privatizó Gas del Estado, la primera votación se lo hizo con un diputrucho, un verdadero escándalo nacional, que después hubo que dejar sin efecto esa votación y hubo que volver a votar nuevamente, de modo que comenzó mal y continúa peor, ¿no? Y el comienzo de este gobierno, cuando dispone el aumento de las tarifas y en la audiencia pública, que hicimos juntos también una presentación en el 2016, ¿no? Claro. Y vos fíjate que en esta última audiencia pública, que se llevó a cabo el día martes 4 de septiembre, no estaba este tema. No se discutió, no se planteó.
De modo que habría que convocar en todo caso a una nueva audiencia pública para tratar este aspecto de la tarifa, sobre una tarifa ya vencida, pero bueno, habría que tratarlo en una audiencia pública y no imponerlo así arbitraria y prepotentemente, ¿no? Sí. ¿Cómo estás viendo vos en general, digamos, el impacto que tiene la suma de los costos fijos en una familia, digamos, ¿no? Pues yo decía recién, cuando uno empieza a sumar lo que un grupo familiar paga en concepto de gas, de energía eléctrica, de transporte, de obra social, cable, hay una cantidad de costos que todos han tenido unos aumentos enormes, con una depreciación del salario brutal a partir de la devaluación. Claro, mira, no te escuché bien la pregunta, pero trato de interpretarla. Las tarifas que estamos pagando son muy altas y fíjate que a los tarifazos que ya hemos sufrido, a partir del 1 de octubre de este año comenzó una nueva tarifa con un aumento en el área de concesión de Metrogas, que es la principal distribuidora del país, que en los usuarios de menor consumo el aumento es mayor, oscila entre un 56 y un 60%, y el cambio en los usuarios de altísimos consumos, el aumento es menor, un 15%. Claro. ¿Cuál es el criterio? Bueno, van a tener un mayor aumento los que menos consumen, y los grandes consumidores un porcentaje de aumento menor. Y además, a partir del 1 de octubre de este año, se quitó la bonificación que tenían los usuarios, que hacían una economía de un 10% en el de un 20% en el consumo, tenían una bonificación en la tarifa de un 10%. Si consumían en este periodo, en un determinado periodo, comparado con el mismo periodo del año 2015, el gobierno le reconocía una bonificación del 10%. Eso quedó eliminado a partir del 1 de octubre de este año. Además, se redujeron los beneficios que tenían la tarifa social, que como vos muy bien sabés, tenían dos bloques que estaban subsidiados por el Estado. Eran los bloques que correspondían al precio del gas propiamente dicho, que en el primer bloque tenían un subsidio del 100%, que correspondía aproximadamente al 50% de la tarifa, y en el segundo bloque un subsidio del 75%. Pues bien, este segundo bloque quedó eliminado a partir del 1 de octubre. Y en el primer bloque, que depende de la empresa, en algunas eran 75 metros cúbicos, en otras 80, etcétera, se lo redujo a 16 metros cúbicos, es decir, a nada. Prácticamente se ha eliminado la tarifa social, que quedó reducida a la mínima expresión. Y por último, a partir del 1 de octubre de este año, también se quitó los beneficios que tenían las entidades de bien público. Y sobre todas estas quitas apareció esta resolución, que va a ser histórica, de la Secretaría de Energía de la Nación, pretendiendo hacerle pagar a los usuarios en cómodas cuotas de 24 meses las consecuencias de la devaluación del peso con respecto al dólar. Por eso, un poco lo que yo decía antes de la comunicación contigo, es que no es que veníamos de la tarifa chata, baja, veníamos ya de un aumento tarifario enorme, que eso significa un costo y una incidencia muy grande en el bolsillo del trabajador, en la canasta familiar, y después agregan esto sobre una tarifa que además ya había sido pagada, ya había soportado todos esos aumentos, y le agregan esto como compensación para que no pierda la empresa, en realidad. Exactamente. Y además, Margarita, esta resolución estaba violando
criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese fallo histórico del mes de junio del año 2016, cuando precisamente dejó sin efecto el tarifazo de esa época. Exacto. La Corte dijo que los aumentos tienen que ser razonables, graduales, progresivos, transparentes, y tienen que estar de acuerdo a la posibilidad de pago de los usuarios. Y estamos llegando ya a un valor de la tarifa que está violando incluso esos principios establecidos en ese fallo. Claro, es que digamos, la resolución tiene el doble problema, como vos bien lo planteabas. Por un lado es que es absolutamente antijurídica, ilegal en realidad, y por otro lado es el costo social y humano, la falta de razonabilidad, ¿no? Exactamente. Y además se olvida el gobierno. Yo le estoy aconsejando al secretario de Energía que haga un curso acelerado sobre servicios públicos, porque pareciera que confunden, asimilan el servicio público con una empresa comercial cualquiera. El servicio público tiene determinadas características y una de ellas es la universalidad. Eso no es casual en este gobierno. Hay una concepción de administración de empresa privada. Se olvidan que se trata de servicios públicos esenciales, además que se prestan en forma monopólica, porque el usuario no puede elegir o cambiar de empresa, porque es la única que pasa por las puertas de nuestros domicilios, de las industrias, de los comercios, etcétera, y en consecuencia las ganancias tienen que ser razonables. Claro. Y no se tienen en cuenta estos criterios del servicio público, que en general lo presta el Estado. Ahora, el Estado puede concesionarlo, puede privatizarlo, pero siempre la responsabilidad primaria de ese servicio es del Estado, y una de las características fundamentales es la universalidad de ese servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay usuarios que por sus condiciones económicas no están en condiciones de pagar el valor de la tarifa plena, el Estado tiene que subsidiarla. Uno puede prescindir de comer pochoclos, uno puede prescindir de ir al teatro, pero uno no puede prescindir de utilizar el gas, el agua potable, la energía eléctrica o el transporte público de pasajeros. Por eso es que el Estado califica esas actividades como servicio público. Pero vos tomás lo que para mí es el debate de fondo en este tiempo, que es el papel del Estado. Claro. Estamos frente a un gobierno que no cree en el Estado y han logrado instalar con mucha eficacia, mucha cooperación mediática también, esta idea de que la Argentina gasta de más, que en realidad hay que empezar a ajustar porque la plata no alcanza, y en definitiva lo que están haciendo es una privatización encubierta de muchas cuestiones porque no creen en el papel del Estado, y nosotros creemos realmente que en el horizonte de igualdad al que nosotros pensamos que debe aspirarse, quien debe garantizar ese acceso igualitario es el Estado, y que el Estado es el que tiene que poner las normas y regular efectivamente para que todas las personas puedan acceder a ello, ese principio de universalidad del que vos hablás. Exactamente, coincido totalmente con esos criterios. Y por eso es que están pasando las cosas que suceden. El Estado lo utilizan los funcionarios actuales para beneficiar a las empresas, para dejar actuar libremente a los grandes grupos del poder económico, cuando en todos los países del mundo el Estado participa y controla esos grandes grupos económicos. Claro. Fíjate vos que los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio que se cumple. En la Argentina tuvimos una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio
y estuvo vigente durante más de 15 años y nunca se creó el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Es que no se trata de renegar de los mercados en nuestro sistema capitalista, se trata de entender que debe existir un Estado para regular, para controlar a los mercados y no para que el mercado sea el que decida absolutamente todo sobre la vida de las personas, ¿no? Exactamente. Y además un argumento que utilizan mucho los gobernantes actuales: bueno, estábamos pagando una tarifa barata, y efectivamente para muchos era una tarifa muy barata, pero ¿dónde fueron a parar los cuantiosos recursos públicos en concepto de subsidios? Claro, ¿Qué empresa amenazó con rescindir el contrato de concesión porque las condiciones no le permitían? Veníamos de tarifas aplastadas hasta el 2015, digamos que desde que asumió este gobierno ya los aumentos habían sido más que suficientes como para salir de esa tarifa que era irracional por lo baja. Ya todas las actualizaciones, los aumentos ya se habían dado. Claro. Pero bueno, pero ahora no se puede hacer lo que no se hizo en 13 años, pretender hacerlo en 2 años y medio, como este gobierno se fijó como meta octubre del año próximo, con subsidio cero en todo el país, salvo las provincias patagónicas, Malargüe, provincia de Mendoza, etcétera, donde como hay menores temperaturas, mayor consumo, la plaquita de subsidio es menor y ahí se llega a octubre del año 2022 con subsidio cero, pero en el resto del país octubre del año próximo. Y en todo caso esa quita de subsidio tiene que hacerse en un periodo de tiempo más prolongado, más gradual, que sean las tarifas razonables y no en 2 años y medio, porque esto comenzó en mediados del año 2016, ¿no? Quitar la totalidad de los subsidios. Eso es un verdadero disparate también. Sí. Bueno, Héctor, te agradecemos muchísimo por esta conexión. La verdad es que tu palabra venía muy bien en el día de hoy. Como siempre te felicito por todo lo que haces, con todo mi afecto. Te mando un gran cariño y muchas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias por la llamada. Hasta pronto, Héctor. Y espero que haya salido bien, porque estoy hablando sobre la avenida Cabildo, que hay un ruido infernal. No, perfecto, se te escuchó muy pero muy bien, así que muchas gracias. Que sigas muy bien, hasta pronto. Bueno, era Héctor Polino, el dirigente socialista, y desde hace muchos años él trabaja con los temas de usuarios y consumidores y lidera una de las organizaciones más importantes en defensa de los derechos de usuarios y consumidores. Y la verdad nos marcaba muchas de las cosas que creo que son el tema de discusión. Primero es el tema de fondo, ¿no? El papel del Estado en todo esto para el acceso universal de todas las personas a servicios como la electricidad, el gas, el agua, sobre todo. Antes lo hablábamos, el tema de el Estado como el regulador de la asimetría que hay entre las empresas y el usuario. Exactamente, digamos. Siempre es así. Hay relaciones que son naturalmente desiguales. Sí. La relación del trabajo es una, entre el obrero y el patrón. La relación entre las empresas prestatarias de servicios y los usuarios y consumidores es otra relación naturalmente desigual. Quien tiene que poner el equilibrio en esa balanza para que no aparezcan desprotegidos, digamos, en la negociación que se hacen, es el Estado. Sí, tiene que existir. Y aquí el gran problema es la inexistencia del Estado, o un Estado que se pone del lado del más fuerte y del más poderoso, y termina inclinando la balanza en ambas relaciones y en ambos ejemplos. En algún otro momento hablaremos también sobre las relaciones de trabajo y cómo todo esto se da, ¿no? Vamos a saltar, pues nos quedan muy poquitos minutos de programa, pero estamos viendo un poco la noticia también, así como creo que la gran noticia del día es la marcha atrás del gobierno en el aumento del gas. La otra, sin duda, es la condena a Debido a 5 años y 8 meses de prisión por la tragedia de Once. Después de haber escuchado, oír, sinceramente, escuchar las palabras de Debido, era una cosa, a uno le brotaba la indignación. Exactamente. Decía Carlos antes de empezar al aire que hasta se comparó con Dios en un momento, Jesús, ¿no? El nivel de hipocresía, sinceramente, de desprecio
todo por los demás. Pero bueno, eso es lo que demostraron durante todo el tiempo de la gestión, ¿no? La tragedia de Once es, sin ninguna duda, por lo trágico, por supuesto, por el saldo de los 52 muertos, pero también por que es una de las áreas que también, como decía Polino recién, a raíz de la privatización que él marcó, de cómo se inició el tema del gas con la privatización durante el menemismo. Con los ferrocarriles es así también. Los ferrocarriles fue tal vez la privatización más nefasta del menemismo, sí, porque quedaron en la calle 100.000 trabajadores. La que más puestos de trabajo costó fue esa privatización, con la pérdida, digamos, de una herramienta estratégica de integración nacional como es el ferrocarril, sí, de generación de empleo y demás. Pero mataron pueblos. Exactamente, mataron pueblos, porque muchos pueblos en nuestro país han crecido a la vera de la vía del ferrocarril. Todo lo que se ha perdido en costos sociales, económicos, humanos y culturales, ¿no? Ha sido tremendo. Y terminar con esa tragedia que es la demostración más brutal de la corrupción y de cómo la plata se termina yendo, ¿no? Quiero una reflexión final sobre esto, no sé si lo hemos hablado en otra oportunidad, pero a mí me impactó una nota que leí hace no tantos días atrás de Oscar Oslak, que habla del triple crimen de la corrupción, ¿no? Y él dice: la corrupción mata en 3 sentidos. El primero es claramente la tragedia de Once. Mata literalmente cuando el tren termina chocando en la estación, mata literalmente con la gente que padece los problemas de contaminación y demás. La segunda forma del homicidio, del crimen que comete la corrupción, es cuando termina quitándole a la gente esa idea de que el esfuerzo y el trabajo honesto valen la pena y que se progresa en base al esfuerzo y al trabajo honesto, ¿no? Con estas cosas uno empieza también a darse cuenta que se rompe esa idea. Y la otra es la institucional, porque también la corrupción mata cuando elimina la credibilidad, el crédito que deben tener las instituciones, la existencia de que las instituciones, que el Estado funciona, que la justicia funciona. Realmente estamos frente a un desafío enorme. Yo tengo una visión muy crítica de si realmente este gobierno tiene la convicción firme de terminar con la corrupción o si no estamos enfrente a otras formas de corrupción donde, bajo la apariencia de lo que está ocurriendo en la justicia, se justifican otro tipo de negocios, ¿no? Así que tenemos todavía mucha tela para cortar y muchas cosas para hacer en este punto. Así que tenemos alguna agenda, Carlos, ¿no? Para estos días. Sí, sí, ¿se puede? Sí, claro. Okay. Sí, tenemos actividad de capacitación interna el sábado 10:30 de la mañana, ¿verdad? En el instituto, lo organiza la Red Federal para la equidad de género, para la equidad y el desarrollo humano, ahí está, y es una charla sobre trabajo y sindicalismo y el papel de las mujeres, sobre todo, con dos mujeres muy interesantes para escucharlas: Marta Maffei, que es una filósofa excelente en los temas de género, y Carla Pitiot, diputada del Frente Renovador, pero sobre todo dirigente sindical en los organismos de control, así que histórica. Sí, así que la verdad es que creo que va a ser muy interesante. En Perón 1509, nuestra oficina, el sábado a partir de las 10:30 de la mañana. Efectivamente. Y también para ir agendando ya el sábado que viene, es 20 de octubre, Encuentro Nacional de la Juventud del Gen en la ciudad de La Plata. Así que seguramente ahondaremos un poco más el miércoles que viene, pero vayan agendándolo. Tenemos 2 sábados seguidos. Sería bueno para el miércoles que viene por ahí tomar temas específicamente de juventud, tal vez invitar a alguien también y poder hablar un poco cómo se prepara ese encuentro. Así que, les agradezco una vez más, ya nos estamos yendo. Muchas gracias a Juli en el control, a la Radio Conexión Abierta, siempre por la colaboración y la forma en que nos han abierto sus puertas en nuestro 4º año de programa en la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Muchas gracias a la fábrica que endulza nuestra tarde de primavera con unas muy ricas masas. Así que, aquí nos volveremos a encontrar el miércoles que viene a las 14. Margarita Stolbizer está en Radio Conexión Abierta. Gente progresista.
atrás del cementerio, cruzando el parque, llego a un bar. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales.